Mi papá se levantó en la boda de mi hermano y le dijo a todo el mundo que yo era un fracaso. Dijo que nunca llegaría a hacer nada. Todo el salón se quedó en silencio. Mi abuela se tapó la boca. Mis tías miraron fijamente sus platos. Y mi hermano Diego simplemente desvió la mirada. Pero 2 horas después, mi papá casi se atragantó con su vino cuando entraron unos oficiales de la Marina y me saludaron. Su cara se puso blanca. Las manos le empezaron a temblar. Y de repente, todos en esa sala supieron la verdad que él les había estado ocultando durante 5 años. Lo que pasó después lo cambió todo en mi familia para siempre, porque el secreto que yo había estado guardando no era solo sobre mí, también era sobre él. Y cuando salió a la luz, el mundo entero de mi papá se derrumbó frente a 300 invitados de la boda. Voy a contarte exactamente lo que mi padre dijo para humillarme. Te voy a mostrar por qué realmente me odiaba tanto. Y voy a revelar la única cosa que lo hizo darse cuenta de que había destruido a nuestra relación para siempre. Porque esta historia no se trata solo de un desastre en una boda. Se trata de un padre que no podía aceptar a su hija y el momento en que entendió que estaba completamente equivocado en todo. Mi nombre es Isabela Martínez. Tengo 28 años y esta es la historia de cómo la crueldad de mi papá se volvió en su contra de la manera más espectacular posible. Déjame mostrarte exactamente cómo ocurrió. Crecer en mi familia era como vivir en 2 mundos diferentes. Estaba el mundo que mis padres le mostraban a todos los demás. Iglesia todos los domingos. Grandes cenas familiares. Mi mamá, Rosa, cocinando tamales mientras mi papá, Carlos, contaba historias sobre su negocio de construcción. Desde afuera parecíamos perfectos. Pero dentro de nuestra casa había otra historia. Mi papá tenía un solo sueño para nuestra familia. Mi hermano Diego se encargaría de la empresa de construcción. Yo me casaría con alguien de una buena familia hispana. Todos nos quedaríamos en San Antonio. Todos nos mantendríamos cerca. Todos haríamos exactamente lo que él quería. Diego siguió el plan a la perfección. Trabajó en construcción todos los veranos en la preparatoria. Salía con María, cuya familia tenía un restaurante. Fue al colegio comunitario para estudiar negocios. Hizo todo bien a los ojos de mi papá. Yo era diferente. Yo quería irme. Quería aventura. Quería ver el mundo más allá de Texas. Cuando le dije a mi papá que me uniría a la Marina a los 18 años, no me habló durante 3 meses. «Estás arruinando tu vida, Isabela», dijo. «El ejército es para la gente que no tiene otras opciones. Tú eres mejor que eso». Pero yo no era mejor que eso. Yo era exactamente eso. Me fui a entrenamiento básico la semana después de graduarme. Mi mamá lloró. Mi abuela rezó. Mi papá se quedó sentado en su silla y se negó a despedirse. Eso fue hace 10 años. Desde entonces he venido a casa para las fiestas y los cumpleaños. Pero mi papá nunca preguntó por mi vida. Nunca quiso escuchar sobre mis despliegues. Cuando trataba de contarle sobre los lugares que había visto, cambiaba de tema. Para él, yo seguía siendo la decepción que se alejó de la familia. Esto lo hacía peor. Mi papá le decía a todo el mundo que yo trabajaba en algún puesto de la Marina. Nunca explicaba lo que realmente hacía. Cuando la gente preguntaba, él movía la mano y decía, «Trabaja con computadoras» o algo así. Luego, rápidamente hablaba del éxito de Diego, en el negocio. La boda de mi hermano se suponía que debía unir a todos. Diego y María habían planeado una enorme celebración. 300 invitados, un mariachi, baile hasta la medianoche. Todos en nuestra familia estaban emocionados, todos menos yo, porque sabía que mi papá encontraría la manera de hacerme sentir pequeña. No sabía cuán pequeña tenía planeado hacerme sentir. Ahora es donde las cosas se ponen realmente interesantes. La ceremonia de la boda fue hermosa. María se veía impresionante en su vestido. Diego lloró cuando ella caminó por el pasillo. Mi abuela sollozó durante todo el momento. Incluso yo me puse un poco sentimental, y normalmente no soy del tipo que llora. Después de la ceremonia, pasamos al salón de la recepción. Estaba decorado con luces blancas y flores, mesas cubiertas con manteles preciosos, una enorme pista de baile en el centro. El mariachi ya estaba calentando. Todo era perfecto. Me senté en la mesa familiar con mis padres, mis tías, mis tíos y mi abuela. Mi mamá seguía intentando conversar conmigo.
Me preguntó sobre mi último despliegue, me preguntó si estaba saliendo con alguien. Se esforzaba tanto por incluirme, pero cada vez que lo hacía, mi papá le interrumpía. Al negocio de Diego le está yendo muy bien, decía. Acaba de conseguir un contrato para 5 casas nuevas. O la familia de María está pensando en abrir un segundo restaurante. Cualquier cosa para evitar hablar de mí. Luego llegaron los brindis. El mejor amigo de Diego fue el primero. Contó historias divertidas de cuando crecieron juntos. Todos se rieron. La hermana de María fue la siguiente. Habló de lo perfectos que eran Diego y María juntos. Todos dijeron, «Oh». Entonces mi papá se levantó. Debería haber sabido que algo malo venía. Tenía esa expresión en su rostro, una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. Agarró su vaso y carraspeó. «Quiero hablar sobre la familia», comenzó. «La familia lo es todo. La familia es lo que más importa en la vida». Todos asintieron. Hasta ahí parecía normal. «Diego entiende la familia», continuó mi papá. Él se quedó cerca, trabajó duro, construyó algo real, encontró una buena mujer y me hizo sentir orgulloso. Diego sonrió incómodo. Podía ver hacia dónde iba esto. «Pero no todos entienden la familia», dijo mi papá. Sus ojos se movieron hacia mí por solo un segundo. Algunas personas creen que huir es la respuesta. Algunas personas creen que el pasto es más verde en otro lugar. Algunas personas eligen a desconocidos sobre su propia sangre. Mi mamá le agarró el brazo. «¡Carlos!», susurró. «No aquí». Pero él se apartó de ella. Ya había tomado vuelo. El vino le había soltado la lengua, y años de resentimiento estaban saliendo de golpe. «Crié a 2 hijos», dijo en voz alta. Uno me hizo sentir orgulloso. La otra me rompió el corazón. La sala quedó en completo silencio. La gente dejó de comer, las conversaciones se apagaron. Todos estaban mirando nuestra mesa ahora. Isabela se unió al ejército y nos dejó. Eligió esa vida en vez de a su familia. Ha estado 10 años fuera. A veces vuelve a casa, pero en realidad no está aquí, no en su corazón. Siempre está en otra parte, persiguiendo quién sabe qué es lo que cree que va a encontrar allá afuera. Sentí mi cara arder. Mis manos temblaban bajo la mesa. Quería correr, quería gritar, pero simplemente me quedé ahí, paralizada. «Así que brindemos por Diego», dijo mi papá, levantando aún más su copa. «Por mi hijo que se quedó, por mi hijo que entiende lo que realmente importa, por mi hijo que tomó las decisiones correctas». Todos levantaron sus copas con reluctancia. Estaban demasiado incómodos para no hacerlo, pero podía verlo en sus caras. Sabían que esto estaba mal. Sabían que mi papá acababa de humillarme frente a todos. Diego parecía mortificado. María tenía lágrimas en los ojos, pero no de las buenas. Mi mamá lloraba en silencio. Mi abuela negaba la cabeza. ¿Y yo? Solo me quedé ahí, tratando de que nadie viera cuánto me dolía. Pero si crees que eso fue una locura, espera que escuches esto. Después del brindis de mi papá, me disculpé y fui al baño. Necesitaba alejarme, necesitaba respirar. Me encerré en un cubículo y me quedé allí, tratando de calmarme. Una parte de mí quería irse, simplemente salir, manejar lejos y no volver jamás. Pero era la boda de Diego. No podía arruinarla más de lo que mi papá ya lo había hecho. Así que me limpié los ojos, me arreglé el maquillaje y salí. Cuando regresé a la recepción, la gente evitaba hacer contacto visual conmigo. Sabían que lo que había pasado estaba mal, pero nadie sabía qué decir. Mi tía Lucía me dio una sonrisa llena de compasión. Mi primo Miguel me apretó el hombro al pasar, pero en su mayoría, las personas solo fingían que todo estaba normal. Fui a la barra y pedí un trago, algo fuerte. El bartender, un chico llamado Javier, me miró con lástima. «Eso fue duro», dijo en voz baja mientras servía mi tequila. «Sí, así es mi papá». «Por lo que vale», dijo Javier, «mi hermano está en la marina. Creo que es muy cool lo que haces». Le di una sonrisa débil. «Gracias».
Tomé mi bebida y caminé hacia la parte trasera del salón. Necesitaba espacio. Necesitaba estar lejos de las miradas juzgonas y los suspiros decepcionados de mi papá. Encontré un rincón tranquilo y me quedé allí, observando a todos bailar y reír mientras yo me sentía completamente sola. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Lo saqué y vi un mensaje de la teniente comandante Jessica Chen. Era mi oficial al mando y una de mis amigas más cercanas en la Marina. «Hola, Isabela». Seguimos con la sorpresa. ETA 20 minutos. Mi estómago dio un vuelco. Oh no, Dios mío. Con todo el caos y el estrés de la boda, lo había olvidado por completo. 2 meses antes, Jessica me había preguntado si podía venir a la boda. No como invitada, sino como parte de una sorpresa. Verás, me habían ascendido recientemente. Era algo grande, muy grande, y Jessica quería hacer la ceremonia oficial de ascenso en la boda como una manera de celebrarlo con mi familia. En ese momento, me pareció una buena idea, una forma de mostrarle a mi familia lo que había logrado, una forma de hacerlos sentir orgullosos. Pero después del brindis de mi papá, lo último que quería era más atención sobre mí. Le escribí rápido. «Quizá deberíamos cancelarlo. No es un buen momento». Jessica respondió de inmediato. «Muy tarde. Ya vamos en camino. Confía en mí, Isabela. Te lo mereces». Quise discutir, pero sabía que tenía razón. Me lo merecía. Había trabajado muchísimo para ese ascenso. Me lo había ganado, y no iba a dejar que la amargura de mi papá me lo arrebatara. Pero estaba aterrada. ¿Qué diría mi papá? ¿Qué haría? ¿Haría otra escena? ¿Encontraría una manera de minimizar esto también? 20 minutos se sintieron como 20 segundos. Antes de que me diera cuenta, escuché un alboroto cerca de la entrada. La gente murmuraba. Las cabezas se volteaban. Miré y mi corazón se detuvo. 4 oficiales de la Marina en uniforme de gala estaban entrando en la recepción. La teniente comandante Chen iba al frente. Detrás de ella estaban el comandante Morrison, el teniente García y el suboficial principal Williams. Se veían impecables, profesionales, imponentes, y venían directo hacia mí. El mariachi dejó de tocar. Todo el salón quedó en silencio. 300 personas se voltearon para ver a estos oficiales caminar a través de una recepción de bodas. La cabeza de mi papá giró de golpe. Sus ojos se abrieron de par en par. Se levantó de la mesa, confundido. Jessica se detuvo frente a mí y sonrió. «La hija del almirante», dijo en voz alta, usando el apodo que mi unidad me había puesto como broma. Pero hoy no era una broma. Hoy significaba otra cosa. Aquí es donde llegamos al descubrimiento más impactante de todos. «Atención», llamó Jessica. Los 4 oficiales se pusieron firmes al instante. El sonido de sus tacones juntándose resonó en la sala silenciosa. Yo me enderecé, mi entrenamiento militar activándose automáticamente. «Damas y caballeros», anunció Jessica al salón, «disculpen la interrupción, pero tenemos asuntos oficiales de la Marina que atender. Mi nombre es la teniente comandante Jessica Chen, y estamos aquí para honrar a una de las mejores oficiales de la Marina de los Estados Unidos». La cara de mi papá pasó de confundida a impactada. Las manos de mi mamá volaron a su boca. Diego se levantó de su asiento sonriendo como loco, porque a diferencia de todos los demás, él sí sabía. Le había contado sobre el ascenso el mes pasado. Había guardado mi secreto. Jessica continuó, su voz clara y autoritaria. «Isabela Martínez ha servido a nuestro país con distinción durante 10 años. Ha sido desplegada en 7 países diferentes. Ha manejado operaciones logísticas que mantuvieron a miles de marineros seguros y abastecidos. Ha obtenido 3 medallas de logro naval y una medalla de encomio naval». La gente en el público empezó a murmurar. Mis tías se inclinaban entre ellas, traduciendo para los familiares mayores que no hablaban mucho inglés. «Pero hoy», dijo Jessica, «estamos aquí porque Isabela ha logrado algo extraordinario.
algo que solo el 3% del personal de la Marina llega a alcanzar. Asintió hacia el comandante Morrison, quien dio un paso al frente sosteniendo una caja de madera. Dentro estaban mis nuevas insignias de rango, las hojas de roble plateadas que reemplazarían las doradas que llevaba. Isabela Martínez, dijo Jessica formalmente, por orden del secretario de la Marina, y con la aprobación del Congreso de los Estados Unidos, queda ascendida al rango de teniente comandante. El salón estalló, no en aplausos todavía, en jadeos, en sorpresa, en incredulidad. Teniente comandante, a los 28 años. Era raro, era impresionante. Era el resultado de 10 años de trabajo duro, despliegues, noches sin dormir y sacrificio. Jessica se volvió a dirigir al público. Para quienes no están familiarizados con los rangos militares, permítanme ponerlo en perspectiva. Isabela supera en rango aproximadamente al 90% de todos en la Marina. Es responsable de operaciones valuadas en millones de dólares. Dirige equipos de docenas de personas. A su edad, este ascenso es excepcional. Podía ver la cara de mi papá. Estaba pálido, su copa de vino colgado olvidada en su mano. Su boca estaba ligeramente abierta. Parecía como si alguien le hubiera dicho que el cielo en realidad era verde. Mi mamá estaba llorando. Llorando de felicidad esta vez. Lágrimas reales de orgullo y alegría. El comandante Morrison retiró mis antiguas insignias de mi chaqueta de gala. Había usado mi uniforme de gala en la boda porque me sentía orgullosa, aunque mi papá nunca lo reconoció. Y ahora todos miraban mientras Morrison colocaba cuidadosamente las nuevas hojas de roble plateadas. Cuando terminó, los 4 oficiales me saludaron, con precisión, con firmeza, con el tipo de respeto que proviene de años de tradición militar. Yo devolví el saludo, mi mano firme, aunque mi corazón latía con fuerza. Entonces Jessica sonrió y dijo, ¿permiso para hablar libremente, señora? Concedido, respondí con una voz sorprendentemente fuerte. La teniente comandante Martínez es la mejor oficial con la que he trabajado. Es brillante, es dedicada, es el tipo de líder que las personas seguirían a cualquier lado. La Marina tiene suerte de tenerla. Y este país también. Finalmente comenzaron los aplausos. Fueron ensordecedores. La gente se levantó. Aplaudieron con fuerza. Mis tías lloraban. Mis primos silbaban. El bartender Javier aplaudía tan fuerte que lo escuché desde el otro lado del salón. Diego corrió hacia mí y me abrazó. «Estoy tan orgulloso de ti, hermana», susurró. Luego me abrazó María, después mis primos. Luego incluso personas que apenas conocía se acercaron a estrecharme la mano y felicitarme. Entre todo eso seguía mirando a mi papá. Él seguía de pie junto a la mesa, aún sosteniendo la copa de vino, aún luciendo completamente atontado. Y entonces, como si el universo hubiera decidido que este momento necesitaba un toque más dramático, mi papá llevó la copa a sus labios sin mirar, dio un gran sorbo, pero estaba tan distraído, tan sorprendido, que tragó mal. Empezó a atragantarse, a toser, a jadear. Mi mamá tuvo que golpearle la espalda, mi tío tuvo que darle agua, y ahí estaba mi padre, el hombre que acababa de humillarme, atragantándose con su vino mientras todos en la sala observaban cómo los oficiales de la Marina honraban a su hija. La hija que, según él, había arruinado su vida. La hija que había tomado la decisión equivocada. La hija que le había roto el corazón. Esa hija era la teniente comandante Isabela Martínez, y acababa de demostrarle que estaba equivocado frente a todos los que importaban. Entonces, ¿qué significa que todos sus comentarios superficiales sobre el dinero y la barrera estuvieran completamente equivocados? Después de la ceremonia de ascenso, la recepción de la boda se transformó. De repente ya no era la decepción de la familia, era la invitada de honor. Las personas que antes evitaban mirarme, ahora se acercaban para hacer preguntas sobre mi carrera. Mi tía Elena preguntó sobre mis despliegues, mi prima Sofía quería saber si la Marina estaba contratando. Incluso algunos amigos de Diego y María tenían curiosidad por lo que realmente hacía en el ejército. Los oficiales de la Marina se quedaron como una hora. Comieron algo, se tomaron fotos con la familia y encantaron a todos con los que hablaban. En un momento, Jessica me apartó a un lado. «Sabía que tu papá no entendía lo que haces», dijo, «pero no me imaginé que fuera tan grave». «Sí», dije, «nunca ha aceptado realmente mis decisiones». «Pues ahora lo sabe», dijo Jessica con firmeza.
Ahora todos lo saben. Eres increíble, Isabela. No dejes que nadie te haga olvidar eso. Después de que se fueron, la fiesta continuó. Pero ahora era diferente. La gente me trataba distinto. Me pedían que bailara, querían escuchar mis historias. Por primera vez en 10 años, sentí que pertenecía en una reunión familiar. Pero a pesar de todo, mi papá se quedó en su mesa. No hablaba con nadie. Simplemente estaba ahí, mirando su plato, de vez en cuando lanzándome una mirada que no podía descifrar. Alrededor de las 10, Diego se me acercó. «Papá quiere hablar contigo», dijo a voz baja. «Está fuera». Mi estómago se tensó. «No sé si puedo hacer esto ahora». «Por favor», dijo. «Solo escúchalo. No tienes que perdonarlo. Solo escucha». Encontré a mi papá en el patio exterior del salón de recepción. Estaba apoyado en la baranda, mirando el estacionamiento. Se veía pequeño, de alguna manera, más pequeño de lo que lo había visto jamás. «Isabela», dijo, cuando me acerqué. Su voz estaba áspera, cansada. «Papá». Nos quedamos en silencio un momento. Los sonidos de la fiesta se filtraban suavemente a través de las puertas cerradas. «No sabía», dijo por fin. «Sobre el ascenso, sobre las medallas, sobre nada. Intenté contarte. Nunca quisiste escuchar». «Lo sé», se frotó la cara. Pensaba que estabas desperdiciando tu vida. Pensaba que estabas huyendo de responsabilidad, de la familia, de todo lo importante. La Marina también es mi familia. Esas personas que vinieron hoy son mi familia. Me respaldan, respetan lo que hago, valoran mi trabajo. Ahora lo veo». Finalmente me miró. Sus ojos estaban rojos. «Me equivoqué, Isabela, en todo. Sobre ti, sobre tus decisiones, sobre el ejército. Esto era más de lo que había admitido nunca antes. Pero aún dolía, porque esas palabras debieron haber llegado años antes de las peleas, antes de los silencios, antes de la humillación de esta noche. ¿Sabes lo que es? Que tu propio padre le diga a 300 personas que eres una decepción, en el día de la boda de tu hermano. Estaba borracho y amargado y fui un idiota. No hay excusa, no hay nada que pueda decir que lo arregle». «No, no lo hay», asintió. «Acepto eso. Tu madre me dijo que estima un tonto. Tu abuela dijo que debería avergonzarme. Y tienen razón. Suelen tenerla». Una pequeña sonrisa se asomó en su rostro. Luego desapareció. «¿Puedes perdonarme?» Lo pensé de verdad. 10 años sintiendo que no era suficiente. 10 años demostrándome a mí misma ante todos, excepto la única persona cuya aprobación más deseaba. 10 años eligiendo entre mis sueños y la aceptación de mi familia. «No lo sé», dije honestamente. «Todavía no. Quizás no por mucho tiempo». «Lo entiendo. Pero», continué, «quizás podamos empezar de nuevo. Quizás puedas realmente conocerme. A mí, de verdad, no a la versión que inventaste en tu cabeza. Me gustaría eso. Mucho». No fue un final feliz, no fue perdón, pero fue algo. Una grieta en el muro entre nosotros. Una pequeña apertura que, quizás algún día, se convierta en una puerta. Regresamos juntos al salón. Mi papá no hizo ningún gesto grandioso, no anunció nada. Pero noté que dejó de evitarme. Cuando la gente hablaba de mi ascenso, escuchaba en lugar de cambiar de tema. Cuando mi tía le preguntó sobre mi carrera, admitió que no sabía mucho, pero quería aprender. Pequeños pasos, pero pasos adelante al fin. Antes de terminar, hay una última cosa que necesitas saber. A la mañana siguiente, me desperté en mi habitación de la infancia con dolor de cabeza y el teléfono lleno de notificaciones. Al parecer, alguien en la boda había grabado la ceremonia de ascenso. No la parte en la que mi papá me humilló, por suerte. Solo la parte en la que los oficiales de la Marina sorprendieron a todos.
El video había sido compartido en los chats familiares, publicado en Facebook, enviado a todos los que conocíamos. Mi teléfono estaba lleno de mensajes de felicitación de parientes de los que no sabía nada desde hacía años. Pero hubo un mensaje que llamó mi atención. Era de mi papá, enviado a las 3 de la mañana. Pasé 10 años enojado porque te fuiste. Nunca me detuve a pensar a dónde ibas, o qué estabas haciendo allá, o en quién te estabas convirtiendo. Me perdí ver cómo crecías en esta persona increíble. Me perdí estar orgulloso de ti. Me perdí todo lo que importaba. Lo siento, no es suficiente, pero voy a pasar el resto de mi vida tratando de compensarlo. Te quiero, mija. Siempre te quise, incluso cuando fui demasiado terco para demostrarlo. Leí el mensaje 3 veces. Luego lloré. No lágrimas tristes, no lágrimas de rabia, solo lágrimas. Todas las emociones de los últimos 10 años saliendo a la vez. Aquí está la cosa que nadie te dice sobre la familia. A veces el amor se ve como dejar ir. A veces se ve como elegirte a ti misma incluso cuando decepcionas a la gente que te importa. A veces se ve como defender tus sueños incluso cuando todos piensan que estás cometiendo un error. Y a veces, si tienes mucha suerte, se ve como un padre atragantándose con vino mientras se da cuenta de que su hija es más de lo que jamás imaginó. Mi papá y yo tenemos un largo camino por delante. Ha empezado a hacer preguntas sobre mi trabajo. Preguntas reales. Quiere entender qué hace una teniente comandante. Ha pedido ver fotos de mis despliegues. Incluso ha mencionado tal vez visitar mi base algún día. No es perfecto. Todavía tenemos conversaciones difíciles por delante. Todavía hay dolor que sanar. Aún quedan años de distancia que superar. Pero esto fue lo que aprendí aquella noche en la boda de Diego. Tu valor no viene de la aprobación de los demás, ni siquiera de tus padres. Tu valía no la determina si alguien más entiende tus decisiones. Puedes ser exitosa, respetada y valorada incluso cuando las personas que más amas no pueden verlo. La humillación de mi papá dolió. De verdad que sí. Pero los oficiales de la Marina que aparecieron para honrarme me recordaron algo importante. Yo había construido una vida de la que estaba orgullosa. Me había ganado respeto. Había logrado algo real y significativo. Y ningún brindis, por cruel que fuera, podía quitarme eso. A veces la mejor venganza no es venganza en absoluto. A veces es simplemente vivir bien, trabajar duro, convertirte en alguien de quien estás orgullosa y dejar que los resultados hablen por sí solos. Cuando mi papá se atragantó con ese vino, no fue solo la bebida lo que se le atoró en la garganta. Fueron años de suposiciones, años de menospreciarme, años de no conocer a su propia hija. Todo le cayó encima de golpe, y finalmente entendió lo que se había estado perdiendo. Soy la teniente comandante Isabela Martínez. Tengo 28 años, sirvo a mi país con orgullo, y estoy exactamente donde debo estar. Esa es la historia real, no la humillación, no el drama, sino la verdad debajo de todo. La verdad que mi papá finalmente vio cuando esos oficiales entraron y me saludaron. A veces se necesita un momento impactante para despertar a la gente. A veces se necesita una demostración pública para que alguien vea lo que siempre estuvo ahí. Y a veces se necesita atragantarse con vino en la boda de tu hijo para darte cuenta de que tu hija es extraordinaria. Mi papá aprendió esa lección de la manera difícil, pero la aprendió, y eso es lo que importa. La familia es complicada. El amor es un desastre, pero el crecimiento es posible incluso después de años de dolor, incluso después de una humillación frente a 300 personas. Incluso después de que todo se desmorona. Hay esperanza al otro lado. No una reconciliación perfecta, no un perdón instantáneo, pero sí conversaciones honestas, comprensión real y la posibilidad de construir algo mejor. Eso vale más que cualquier brindis, vale más que cualquier disculpa,
Vale todo.